Muy buenas amigos. Bueno, pues hoy os voy a hablar de un experimento también, una prueba que estoy haciendo con el portfolio de CoinMarketCap y bueno, sobre todo haciendo pequeñas inversiones y viendo cómo me funciona. Os adelanto que la verdad que bastante bien. No pensaba que iba a salir tan bien. También ya sabéis cómo está el mercado y aún así, bueno, pues he cogido beneficios. Este portfolio lo empecé con 80 dólares, ¿de acuerdo? Empecé metiendo 80 dólares y como veis, ahora mismo el portfolio está valorado en 104. ¿Cómo lo hice? Bueno, aquí tenéis lo que he ido haciendo. La verdad ya os digo que voy a quitar la publicidad, he tenido bastante suerte, entre comillas, o he sabido elegir bien lo que, en lo que me metía. Y empecé invirtiendo en varias monedas. Aquí tenéis todas las que he utilizado hasta el momento. Si os digo, la única de la que me arrepiento, y entre comillas, ¿de acuerdo? Fue KickSwap, que fue la de la primera que invertí y fue la que más ha tardado en darme beneficios. Pero ayer subió hasta un 36%, que hoy está subiendo un 24%. Y al final, si entramos, vais a ver que yo compré 10 dólares. Aquí tenéis la cantidad, ¿de acuerdo? En 206 y ayer, ¿vale? El 19, porque eso, fijaos que estoy haciéndolo desde junio, el 22 de junio compré 10 dólares y ayer vendí la misma cantidad, los 0,04818, como podéis ver aquí, por 11,77. Es decir, le saqué beneficio, le he sacado 1,70 y tantos, o 1,80, aquí lo tenéis, 1,83 exactamente. Le he sacado un 18%. Sí que he tenido que esperar casi 2 meses, ¿vale? Y aquí cuenta mucho el tiempo para que veáis. ¿Qué he hecho? Pues durante todo ese tiempo he estado en pérdidas y no he vendido. Como no he vendido, no he perdido. Cuando se ha puesto en beneficio, que fue justo ayer, pues vendí y como veis, bueno, pues le he sacado un 18%. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, Matic también. Aquí he hecho alguna operación. Perdón, he pinchado en Matic. Vamos a verlo aquí. Mira, yo compré el 24 de febrero y el 26. Compré a 1,27 y vendí a 1,54. Perdón, esto fue una venta, ¿vale? Entonces, compré 10, lo vendí por 12. Ahora he comprado a 1,44, he comprado otros 10 y bueno, pues como podéis ver, ahora mismo estaría en beneficios, ¿de acuerdo? Y solo esperando que esto vuelva a subir para, bueno, pues vender y sacarle de nuevo beneficios. Ahora mismo veis que tengo 10,41. Yo compré 9,96, es decir, tendría 40 céntimos de beneficio. Esto es lo que está bajando en 24 horas. Vamos a ver otro ejemplo. Avalanche, por ejemplo. Como podéis ver aquí, mira, compré 10, aquí compré otros 10, compré a 67, compré a 70 y vendí esos 20, ¿de acuerdo? Esos 20 los vendí a 85. Le saqué 4,91, ¿vale? Como veis aquí, ahora mismo estoy en beneficios en un 22%. He vuelto a comprar 10 a 72. Ahora mismo el valor de esos 10 está en 11,81. Le estoy ganando también, ¿vale? Casi 2 dólares. Pero todavía no he vendido. Ya podría vender y estaría sacando pues un 20%. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el resultado. Aquí tenéis los USDC que voy acumulando de beneficio, que ahora mismo tengo 15 dólares de USDC que podría invertir. Cada vez que vendo uno, pues lo sumo aquí. Luego tenemos Bitcoin. Mirad, Bitcoin compré a 36, compré a 35, vendí a 43 y he vuelto a comprar a 39. De nuevo, aquí compré 20 y estoy en 21,37. También estoy en beneficios.
Estoy aprovechando cada caída, ¿de acuerdo? Cada vez que cae un 15, un 10, 15% aproximadamente, o un 20 incluso, pues hago alguna compra, siempre que tengo saldo, que es lo que estoy intentando, que como veis tengo ahora mismo 15 dólares ahí para tener siempre un poco de liquidez y poder, bueno, pues seguir recomprando si hay bajadas. Ahora mismo está subiendo, no toco esos USDC, esa stablecoin. Bueno, vamos a Ethereum. Mira, Ethereum compré a 2.600, compré a 2.400 porque volvió a bajar, compré 10 y 10, y esos 20 los vendí por 23, le gané 3, ¿de acuerdo? Luego he vuelto a comprar a 2.500, compré 20 y como veis el valor ahora mismo de esos 20 son 22,39. Otra vez en beneficios, un 10% en beneficios. El total de todo el tiempo que llevo con este portfolio pues es un 14%. Y último, Chainlink, que es la primera vez que invierto. He invertido también 20 dólares aproximadamente y como veis el valor está en 22. Así que también estoy en bastantes beneficios, un 12% como podéis ver aquí, que ya podría vender y tendría esos 2 dólares extra, pero ahora mismo estoy aguantando porque parece que el mercado todavía va a subir un poquito. Y bueno, es un pequeño portfolio para que veáis un poco la diferencia. Ya os digo, empecé con 80 dólares, ya llevo 104, ha llegado a estar por encima de los 108, como podéis ver aquí, a 108,27. Hay pequeñas correcciones, pero aún así, como veis, todo está en beneficios, ¿vale? Menos los USDC, porque ahí no hay beneficio, ¿vale? Al ser una stablecoin. Y que es con lo que estoy invirtiendo y recuperando los beneficios, ¿vale? Pasándolo a stablecoin. Todo esto lo estoy haciendo en el exchange KeySwap, ¿de acuerdo? Lo estoy haciendo aquí, por eso compré su moneda, pero ya os digo que no creo que vuelva a comprar porque es la que más me ha costado recuperar, aunque ya habéis visto que con un buen beneficio, pero es la que más me ha costado de recuperar. Y lo que suelo hacer es eso, comprar 10 o 20 dólares, elijo, aquí tenemos todas las monedas que queremos, tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum, tenemos todas la que queráis, ¿de acuerdo? Y fijaos en toda la que podéis meteros. La verdad es que mucha posibilidad. ¿Y por qué lo hago en la red de Polygon? En KeySwap. Bueno, pues lo hago en Polygon porque los fees son muy económicos. No estoy pagando apenas, estoy pagando céntimos por cada compra o venta. Entonces, ahí sí que no me afecta el cambio, ¿de acuerdo? No tengo que pagar una tasa muy alta. Por ejemplo, si tuviese Bitcoin en la red de Bitcoin, tendría que pagar mucho más cada vez que lo paso a una stablecoin o demás. En cualquier exchange o en cualquier wallet. Aquí es mucho más económico, entonces los beneficios, digamos que me los quedo yo y no al final se me van en pagar fees para los cambios. Y bueno, estoy deseando que HammondSwap también esté ya con todos los datos aquí en CoinMarketCap para empezar también a hacer el seguimiento porque también empezaré a jugar un poco tanto con HammondSwap como con los JShare que la verdad es que se están portando bastante bien. Ya sabéis que ayer ya se empezó a poner en marcha la pool de JShare, yo ya lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Ya somos 363 holders, de hecho somos más holders de jamón, de JShare que de jamón incluso, fijaos, 363 y aquí 314. Voy a conectar la wallet para que lo veáis. Al final yo me he decidido por ponerlo todo en stake. ¿Veis? Tengo 273 aquí en stake. El lunes empezaremos a recibir, aunque ya estamos recibiendo beneficio, pero el lunes empezará a mostrarse todos los datos aquí. Y en los Hammond, que sí que lo tengo aquí, y ya llevo 60 ganado. Aquí tengo 16.000 y aquí tengo 273. ¿De acuerdo? Lo tengo todo. Además, si os vais aquí a Update, yo en el paso 3 puse en Vesting todo lo que podía, que era todo lo que 70.000 Hammond V2 que tenía de la foto antes de enero.
y aquí en el paso 2, de acuerdo, como veis, pues he contribuido con 954 dólares y ahora mismo me quedan por recibir, aparte de los Hammond V2, 1800 Hammond Share, J-Share, ¿de acuerdo? Que ahora mismo, si nos vamos aquí al exchange y buscamos J, no sé si está o no está, no sé si voy a tener que buscarlo por el código, un segundito y os lo muestro. Bueno, ya tengo aquí el contrato y vamos a verlo, vamos a importarlo. Vale, aquí lo tenemos. Si queréis os lo pongo en la descripción. Vamos a darle aquí. Vale, pues aquí tenéis el contrato y fijaos, si ponemos por ejemplo aquí, vamos a poner aquí USDC para que sea dólar y por cada USDC, ¿vale? Son 8 dólares. ¿Vale? Os van a dar 0,12, es decir, un JChare ahora mismo nos costaría 8 dólares. Ayer estuvo a 4, ha estado más arriba incluso. De hecho, bueno, como veis, se está moviendo bastante el precio, hay mucha demanda. Fijaos que comprar uno tiene un price impact del 2%. Hay muy poco JChare ahora mismo en circulación. Yo creo que la mayoría, como yo, lo han puesto a hacer staking porque nos va a dar beneficios. Tened en cuenta que los JChare ahora mismo son acciones de Hammond Swap. Es decir, vamos a recibir por cada transacción, vamos a recibir rewards, vamos a recibir recompensas. Entonces yo creo que mucha gente pues no se la va a jugar. Todavía los JChare no se conocen. Va a haber solo 8.500.000 aproximadamente. Yo creo que es una cantidad a tener muy en cuenta y más con todo lo que se viene. Y teniendo en cuenta, voy a quitar esto, y teniendo en cuenta también eso, que todavía se vienen muchos cambios. Ya sabéis que de esto hablaremos en otro vídeo, que podemos poner limit orders, ¿vale? Ahora mismo ya en Hammond Swap para comprar o vender. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado este, bueno, pues experimento que estoy haciendo con el portfolio. Como veis, se puede empezar con pequeña cantidad y mirad que, bueno, pues he ganado ya más de un 25% solo bueno, pues aguantando un poco, intentando comprar siempre en la bajada, siempre. De hecho, como habéis visto en alguna, he recomprado, he vuelto a comprar cuando he visto que ha bajado más. Para eso hay que tener liquidez, cosa que es lo que más me cuesta gestionar, tener siempre algo de liquidez en stablecoin. Y aquí, bueno, pues lo estoy intentando, aunque ya veis que ahora me queda solo 15 dólares, pero bueno, algo tengo por si hubiese bajada. Ahora mismo no puedo hacer nada. De hecho, empezaré a vender. Estoy vendiendo cuando llega a un 20% aproximadamente, estoy vendiendo. Como veis, este vendía 18 y ahora mismo esto está en 13, 14, pero porque están teniendo en cuenta también las compras que hice con anterioridad, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, ahora yo donde me tengo que fijar es aquí, en esta columna, y mira, pues aquí ahora mismo estoy ganando un 10% porque metí 20 y tengo 22. En cuanto a esto se ponga en 24, ¿vale? Lo que haré es eso, vender y coger esos 4. Lo paso todo a USDC, espero que baje y vuelvo a reinvertir. Y esa va a ser un poco mi estrategia. Igual iré metiendo alguna moneda más, pero en principio siempre voy a intentar trabajar con Ethereum, con Bitcoin, con Matic y Chainlink también, que acabo de incorporarlo. QuickSwap me lo voy a pensar mucho, ¿vale? Tendré que fijar mínimos más bajos para entrar. Avalanche también se me ha dado bien, la verdad. Así que, bueno, pues son las monedas que voy a ir tocando. Y si veo algún token de la red Matic o eso que empieza a funcionar bien, pero sobre todo voy a intentar que sean monedas top 20, top 30, 40 como mucho, ¿vale? Incluso top 20, top 10, voy a intentar tocar ese tipo de monedas. Nada más, espero que os guste el vídeo, nos vemos en el próximo. Chao.